Continuamos en este espacio Salud y Previsión 110, con Julio Jacinho, Horacio Montenegro, y la conversación con Santos Ramírez, médico anestesista, pasado presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas. Precisamente es bueno conversar en este momento acerca del trato que han dado las administradoras de riesgos de salud a los pacientes de COVID y también si es justo, como algunas personas dicen, ¿cómo es posible que haya gente planteando hacer una protesta de médicos en estas circunstancias? ¿Qué diría usted a las personas que hacen estos cuestionamientos? Lo primero es que aquí hay una injusticia con respecto a la demanda. O sea, yo he dicho que son justas las demandas. Ajá. Y que tal vez la forma o el fundamento que se ha establecido, ahí podemos tener alguna discusión. Pero lógicamente las ARS en la apertura de introducirse en el sistema, en el momento del COVID, de la pandemia, lo que han hecho es ganar. Han ganado todo el tiempo. Hemos dicho nosotros, y ha sido público, de que las ARS en el tiempo de pandemia, y también lo han dicho otras personas estudiadas en la materia, de que en esos tiempos, casi por mes, se ganaron 5.000 millones de pesos. En plena pandemia tenemos que hacer un reconocimiento también a una parte financiera a favor de ello, y es que la prueba PCR cuesta apenas $10 y ellas la asumieron para que el Estado le pagara, y el Estado tiene con deuda con las ARS alrededor de unos 21.000 millones de pesos. Algo que cuesta $10 se la están cobrando al Estado a 4.200 pesos por afiliado. Y es importante. El Estado ha respondido mandando a hacer las pruebas en la red única pública, pero no toda la red tiene las pruebas. El Laboratorio Nacional es probable que tenga alguna respuesta. Y en este momento de pandemia, esta prueba, si la asumen como tal, debieron también ponerle al régimen privado, porque es que cada vez que yo como anestesiólogo no voy a hacer ningún procedimiento sin una persona que me diga si tiene COVID o no, claro. Porque yo no voy a hacer un procedimiento por algo. Primero, el costo y el precio de ese procedimiento no va a valorar una situación de mi vida, ni tampoco un contagio a mi familia, ¿me entiendes? Claro. Entonces, hasta ahora lo que han hecho es ganar. Bien, Montenegro. Santos, en ese mismo orden, ¿cómo se entiende, según lo que usted indica, de las grandes utilidades que han tenido las ARS en este periodo de pandemia, que sea el Estado dominicano el que le pague a las ARS los PCR que han hecho sus afiliados en el régimen contributivo, afiliados que pagan por tener esa cobertura, y además cobrándole 7 veces más el valor del costo sobre los $10, 4.200 pesos son aproximadamente $70. ¿Cómo se explica usted que se dé esa situación donde, por lo que usted mismo dice, entonces el Estado estaría subsidiando a las empresas privadas que se dediquen a la administración de riesgos de salud en el país? No, para mí, yo creo que es un absurdo el tener que pagar una prueba a ese precio y dejarle entonces el mercado también a quienes siempre están ganando, porque estamos en plena pandemia, y donde nosotros, yo creo que el abordaje a ella debe ser desde el punto de vista humanitario. Todo el tiempo desde 2001 han ganado las ARS, y llegó el momento en que tengamos todo que cooperar con el Estado, no sacarle a la desgracia también beneficio, que es lo que está pasando. Y creo que ahí tendríamos que cuestionar al Gabinete de Salud del Estado, o sea, que ahora dirige el gobierno, porque entiendo que darle esa apertura dentro de cómo están las cosas ahora, para que ganen también, sabiendo que están ganando por el otro lado, a sabiendas que en todos estos meses del inicio del año pasado, cuando entró fuertemente la pandemia, ¿qué procedimiento aquí se hizo? ¿O acaso no se siguió desde la tesorería entregándole dinero a las ARS por procedimientos que nunca fueron aperturados porque nadie estaba yendo a menos que sea una emergencia? ¿Cuántos afiliados hay en el régimen contributivo? Alrededor de unos 4.2 millones de afiliados. Esa
si se quiere, para dar a entender, se paga una cápita por eso al régimen contributivo, que eran, en ese momento se siguieron dando fijo. Si usted calcula esa cantidad por los 4.2 millones de afiliados, en ese momento las ARS se estaban ganando 5.500 millones de pesos, que no fueron distribuidos en nada, ni siquiera en vacunas, ni nada de esto. ¿Y por qué entonces el Gabinete de Salud no observó esas cosas para que incluso se obligara a las ARS a que sean ellas que asumieran desde el punto de vista del Estado la atención de esa prueba para la población? Sobre todo el régimen contributivo que paga, y se sabe que hay una población que no consume ninguno de los procedimientos porque no va a médico ni va a nada, que son la mayoría de la juventud. Los pacientes generalmente que asisten son pacientes de la tercera edad, y esa población apenas aquí está en un 6% a nivel nacional. O sea, así también está reflejada en las ARS, que también tienen un extremo para decir que no a partir de cuándo entra un paciente o no. Ya un paciente de riesgo, casi la mayoría en el régimen contributivo no lo acepta, y ustedes lo saben. La mayoría de los pensionados, ¿dónde están? En el SENASA. En el SENASA. O sea que esto, yo creo que en pocas palabras, es un error del gobierno no exigir que sean las ARS que realmente paguen esa prueba, que apenas lo que cuesta son $10. ¿Y cuánto no se ganan ellos? Doctor, Bueno, siguiendo la misma línea de conversación, ¿qué le parece a usted el manejo de la pandemia de parte del Gabinete de Salud? Tenemos hoy día sobre un 20% de positividad. Yo vi un reportaje que hizo la periodista destacada Alicia Ortega, donde informa que hay subregistros en los fallecimientos de personas por COVID. Habría que preguntarse si la información que está entregando el gobierno respecto a los fallecimientos por COVID corresponden a pacientes que son solamente de la red pública, y no está considerando posiblemente los fallecimientos de pacientes por esta pandemia en hospitales, clínicas y centros médicos privados. Son interrogantes que uno tiene, ¿cierto?, al ver los reportajes de investigación donde presentan este tipo de casos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hoy día, con un gran porcentaje de positividad, un aumento de los contagios de forma alarmante, y que eso además va de la mano justamente con la imposibilidad que tienen las personas que están afiliadas al régimen contributivo de tener cobertura para que se hagan la cantidad de PCR que sea necesario para poder tener claridad en el diagnóstico de una potencial enfermedad de COVID-19. Bueno, lo primero, Montenegro, es que el gobierno ha tenido sus aciertos y sus desaciertos. Es innegable la condición de las pruebas, la apertura de ellas, la vacunación. Eso ha sido más fortuito. Yo creo que la vacunación, prácticamente, de lo que hicieron ahora este fin de semana, debieron hacerlo antes, desde que llegaron las vacunas. No hay que obligar a nadie a decidir su vida. Yo lo que pienso es que hay que promocionar, prevenir más, tener un poquito de mano dura, no ser esta apertura sin ningún control. Yo pienso que el gobierno ahí un poco ha fallado, ¿no? El Gabinete de Salud debe dirigir, debe de seguir dirigiendo la forma de vacunación para que sea más masiva, y ponerle en la mano a la población, si es necesario, como se hacía antes con la vacuna de la sarampión y toda aquella que cuando éramos pequeños usted veía que casa por casa se vacunaba. Si hay que hacerlo y reorganizarse a través de las juntas de vecinos, los pastores, todo esto que son líderes de la comunidad, y comenzar una campaña realmente de promoción, de prevención, de hacerle entender con los líderes comunitarios de que debemos vacunarnos. El 80% de la gente que están en cuidado intensivo, que están ahora en asuntos de salud muy, muy serios, es porque no se han vacunado. El que se ha vacunado, generalmente es muy difícil que esté en estos problemas de salud
al nivel que están. La tasa de positividad tiene un 23 puntos y algo. Tenemos alrededor de unos 304 muertos en este país y recuperados unos 254. El problema es que tenemos que afianzar en el proceso de la vacunación, y yo creo que se fue muy alegre en la parte de aperturar la economía. Yo pienso que debimos ser un poquito más gradual. Si hubiésemos sido un poquito más gradual, la cosa hubiese sido diferente en el sentido de resultado. Y si íbamos a aperturar la economía, tener un poco de más control y sobre todo de observación en estos lugares para que realmente la gente no esté como está, con teteo, con todo esto que se ha criticado, debió haber ciertos controles. Bien. Doctor, hemos escuchado que algunos médicos están promoviendo hasta paros locales, podríamos decir, en algunos centros de salud donde se desempeñan, que dicen que quizás no tienen las condiciones necesarias para mantener o para poder atender el flujo de pacientes con COVID que están llegando a esos centros hospitalarios estatales. Entonces, al margen de lo que es la necesidad de una seguridad para el personal médico, entonces, ¿estas protestas se deben a exceso de trabajo o a falta de insumos, según la información que pueda haberle llegado? No, yo creo que lo que se está hablando de paro, como decía Montenegro ahorita, que yo creo que él debe tener esa preguntita por ahí, es el asunto de que el colegio médico está siendo cuestionado en este momento por un asunto de los paros que estaba haciendo a las ARS. Entonces ha llegado en un momento determinado una sentencia de un tribunal, se puede decir como en primera instancia, donde establece que los médicos no tienen que protestar y como que tienen que atender a los pacientes. Entonces eso es un error para mí. ¿Por qué? Porque eso decía, nosotros estamos de acuerdo con la demanda del colegio médico, y ahí particularmente debe haber una situación bien clara de que un tribunal no puede violar, es verdad que sí, no se puede violar el derecho que tiene el paciente a ser atendido, pero tampoco el derecho que tienen los sindicatos e instituciones como la nuestra, y más que la ley 6803, el colegio es una ley y asesora del Estado en materia de salud, y hay una parte que está planteando con derecho, porque el artículo 5 de la ley, que fue creada por los mismos legisladores, le da el derecho al colegio médico a hacer todas estas cosas que él está haciendo. Por eso dije ahorita, podemos estar de acuerdo o no con la forma, porque debió estar primero protestando esto en el Consejo de la Seguridad Social, restableciendo la resolución 482, que es la misma demanda que está pidiendo el colegio sobre aumento de tarifa y honorario. Si me la negaron ahí, yo hago cualquier otro proceso, eso mismo que está haciendo el colegio. Ahora, lo que tiene que hacer el Consejo de Seguridad Social es llamar a las partes y restablecer la resolución 482 para que aumente tarifa y honorario, que tenían que hacerlo desde el año pasado, y ahora toca en junio, en este junio ya que entró, aumentar la cápita para restablecer lo que está pidiendo el colegio médico. Bien. Santos, el año pasado lo entrevistamos en nuestro programa y usted estaba como candidato a la presidencia del Colegio Médico. Hoy usted no está aspirando a ese mismo cargo. En este momento nosotros hemos decidido ser una de las propuestas que tiene el Colegio Médico, pero estamos como conglomerado, un equipo, haciendo una pausa y apoyando al doctor Wilson Roa Familia. Wilson Roa Familia fue presidente de la gestión pasada, y hay muchas cosas que se han quedado en el anonimato que benefician a los afiliados, que benefician al paciente y que benefician a los médicos desde el punto de vista de la seguridad social y del sistema público. Sin embargo, hasta ahora, esas cosas que se consiguieron, que se obtuvieron en nuestra gestión con él, que yo era su vicepresidente, pues se han quedado como atrás, y nosotros hemos querido, por una situación de justicia, apoyarle ahora, porque si los dos estábamos aspirando y nosotros estamos enfocados sobre un mismo aspecto en favor de la población y de los médicos, pues yo creo que
un discurso un poquito más moderado, un discurso un poquito con más fundamento, un discurso un poquito con más resultados como el que se obtuvo en la gestión pasada, y no tirando por cualquier cosa, y es un derecho que tenemos, la situación hacia la calle, pues cuando haya que ir, se va a ir siempre, porque uno lo que tiene que estar en favor de los médicos, no hay que estar en contra ni en favor del gobierno, a donde siempre hay que estar en favor es de los médicos y médicas y en favor de la salud del pueblo dominicano. Bien, gracias a Santos Ramírez, quien nos ha acompañado en esta mañana, anestesiólogo, pasado presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas. También las gracias a Montenegro, quien nos acompaña como siempre en la producción desde Chile y desde donde quiera que se encuentre. A ustedes las gracias por la sintonía, recordándoles que el próximo jueves seguimos en otra entrega de Salud y Previsión 110 y este contenido estará disponible en nuestro canal de YouTube de Revista 110 tan pronto concluya el presente programa.